Mi nombre es Marcel Suárez, soy profesor de Historia e investigador, soy asesor artístico de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación y voy a contarles la historia de un monumento muy especial que se inauguró en mayo de 1911 en conmemoración de los 100 años de la Batalla de las Piedras. Este monumento fue encargado por una comisión organizadora de los festejos que se había constituido a partir de 1909 para celebrar, al igual que en otros países de América, con la mayor pompa posible, el centenario de la Revolución Independentista. En el caso concreto de la Batalla de las Piedras, se previó hacer un gran festejo, tanto en Montevideo como en la Villa de las Piedras de aquel momento, en la fecha del centenario, estamos hablando del 18 de mayo, concretamente 16, 17 y 18 de mayo, hacer grandes festejos populares que incluían la inauguración de este monumento. Es un encargo que le hizo la comisión al escultor uruguayo Juan Manuel Ferrari. En aquel momento era un joven escultor muy exitoso que ya había dado muestra de su talento, por ejemplo con el monumento a La Valleja en la ciudad de Minas, y se le encomendó erigir en un punto que demoró un poco en definirse, porque había que definir el escenario de la Batalla de las Piedras, que era muy amplio, no había suficiente información, y mientras él iba haciendo su proyecto se estaba determinando el terreno de lo que hoy se conoce como el Parque Artigas de las Piedras, en lo que era la Loma de Hernández, como se le decía popularmente, una elevación natural que en aquel momento no estaba rodeada de árboles, que estaba a una altura importante, porque algo que tenía las piedras que tiene y que especialmente era importante tanto en 1811 como en ese momento, de la erección del monumento, era la altura, porque para los tiempos de guerra había que buscar una altura para tener una buena visibilidad de un terreno que era mucho más descampado que el actual. Entonces, recién en marzo, apenas 2 meses antes de los festejos, ya estaba el proyecto que se le había encomendado en forma directa a Juan Manuel Ferrari de un obelisco en granito rosa, hecho con el granito extraído de las canteras de La Paz, que están allí muy cerca y que le dan nombre a la comarca, Las Piedras justamente, por su riqueza mineral, y con ese granito se iba a representar el recinto amurallado de Montevideo, que sería la base del monumento, y el obelisco mismo, que alcanza una altura aproximada de unos 10 metros. Y sobre ese obelisco una figura alegórica. Se habló desde el primer momento de erigir un monumento de carácter alegórico, conmemorativo, pero no narrativo de la propia batalla. Y esa alegoría, que fue la que concibió Juan Manuel Ferrari, es una alegoría muy peculiar, porque tiene la forma general de una victoria, como es típico en el arte occidental, una figura alada, que Nike o Victoria, la Nike de la mitología griega, era la diosa mensajera del Olimpo que anunciaba los triunfos militares, que por eso con sus alas corría rauda a anunciar el triunfo. En este caso, Ferrari le puso un componente local muy moderno para su tiempo, que consiste en a esta figura que proviene de la tradición iconográfica europea, elementos americanos. Es una figura que tiene sobre su túnica un quillapi, que es una prenda de cuero, que se ve por la textura más rugosa que se aprecia en el bronce. Tiene boleadoras, tiene un escudo, que eso es más clásico, y una lanza que es la lanza típica de las montoneras gauchas de nuestra guerra de independencia y de las guerras civiles. Es una caña tacuara con una punta de cuchilla de facón o de tijera de esquilar atada con tientos, todo eso representado en bronce. Y tiene rasgos muy peculiares a nivel del rostro. Es una figura con pómulos salientes que no responde al canon clásico, sino a una estética más aindiada, llamémosle, un rostro que se parece más al de una persona americana que de una figura europea. Y una tiara o corona o vincha, que incluso por ser imprecisa la terminación, porque era la característica que tenía Ferrari de hacer figuras que no tenían una terminación exacta, estaba dentro de esa búsqueda de un lenguaje alternativo a la tradición clásica, como ya había hecho Rodin en décadas anteriores, y de la cual se nutre Ferrari cuando estudia escultura en Italia, Rodin, Medardo Rosso, que trabajan superficies irregulares. El adorno, vamos a decir, que lleva sobre la cabeza, motivó que la comisión le preguntara qué significaba lo que tenía en la cabeza. Y él contesta: un motivo solar de estilo americano.
porque parece una tiara, parece una vincha, y esa en realidad termina siendo una tiara donde los elementos, que podrían ser plumas, son rayos del sol. Está muy asociado todo el monumento con la simbología solar, porque incluso en la parte superior del obelisco, pero debajo de la alegoría, también aparecen unas placas de bronce que representan rayos de sol saliente. Y además esta figura, este monumento en general, está ubicado al oriente del pueblo de Las Piedras, de tal forma que en aquel momento, no ahora, en aquel momento, al amanecer de cada 18 de mayo, se podía ver claramente esa figura alada a la cumbre del monumento, recortada en el horizonte. Hoy el parque ha cambiado, han crecido los árboles y la mejor forma de apreciarla es a la hora del atardecer, cuando el sol de la tardecita enrojece ese granito y se puede ver con mucha atención, porque está un poquito alta, estos detalles que les acabo de contar de la figura. Y es un punto de encuentro, es una referencia, le ha dado nombre a un barrio, el obelisco, con su alegoría, con su victoria. Ahí se conjugan una serie de elementos de carácter simbólico, más allá de lo que acabo de decir. Tiene que ver con el interés que había en América, y en este caso concretamente en Uruguay, en afianzar el sentimiento de patriotismo, de nacionalidad, en tiempos donde todavía la identidad no estaba consolidada. Nuestro país acababa de salir de guerras civiles, teníamos una cantidad muy grande de población inmigrante, había una gran diversidad a la que había que poner bajo un mismo elemento aglutinante, que era un relato histórico de carácter nacional. Y había que encontrar figuras, como fue el caso de Artigas, que no eran ni blancas ni coloradas, que eran previas al proceso de división en bandos políticos en las décadas de guerra civil. Y la Batalla de las Piedras es un hito no solo importante para la historia del Uruguay, sino para la historia de América del Sur, porque fue el primer triunfo importante y definitivo para consolidar la Revolución del Río de la Plata. Entonces, ese monumento tiene una relevancia particular. Un dato peculiar es que no se pudo inaugurar el 18 de mayo porque hubo mal tiempo, hubo que postergar una semana, y se inauguró el 25 de mayo de 1911 con gran pompa para la población local y miles, literalmente miles de personas que concurrieron desde Montevideo.